que les permitiría registrar prácticamente cualquier tipo de comunicación electrónica en la zona. El equipo de vigilancia se sintió conmocionado en numerosas ocasiones por la brutalidad de Escobar, incluso durante las llamadas telefónicas a su familia. Está hablando con su mujer. El teléfono está interceptado. Y le está diciendo cuánto la ama. Por detrás se oye clamar a alguien. Y él intenta tapar el auricular, pero no lo hace muy bien. Y le grita a la gente: tapadle la boca. Y luego sigue hablando con su mujer, diciéndole cuánto la echa de menos y cuánto la ama. Escobar nunca permanecía mucho tiempo en un lugar, pero cuando la policía colombiana y el bloque de búsqueda mataron a algunos de sus socios, el capo del narcotráfico se dio cuenta de que no podría huir para siempre, así que ideó un plan. 3 semanas después de que el nuevo presidente César Gaviria entrara en funciones, en agosto de 1990, los sicarios de Escobar raptaron a miembros de algunas de las familias más ricas de Colombia. Pablo esperaba que las familias presionaran al gobierno para que acabara con la extradición y poder evitar así que le enviaran a los Estados Unidos a ser juzgado. Cuando raptó a los retoños de aquellas familias y amenazó con matarlos, algunos de los miembros más prominentes de las familias, que habían sido ellos mismos antiguos presidentes y antiguos jefes del país, ejercieron presión sobre el gobierno para conseguir que sus familiares fueran liberados ilesos. La maniobra de Escobar funcionó. Para detener los secuestros, el gobierno prohibió la extradición. Desaparecida la amenaza de que le enviaran a los Estados Unidos, Escobar se rindió el 19 de junio de 1991. Cerró un trato con César Gaviria y fue el mejor trato de todos los tiempos para un criminal, pues accedía a declararse culpable de un crimen relativamente menor, a cambio de lo cual se le perdonaban todos sus crímenes del pasado. Intentamos vender la idea de que si él se entregaba y confesaba algunos crímenes, nosotros le meteríamos en la cárcel. Y en esa cárcel estaría seguro. Creo que subestimamos la capacidad de corrupción e intimidación de Escobar. El gobierno colombiano y César Gaviria aparecieron en los periódicos estadounidenses mostrando que habían arrestado a Pablo Escobar. Lo que no se decía era que Escobar se encontraba en una prisión construida por él, con guardas que él mismo había seleccionado. Y, por cierto, también eligió a los prisioneros que le acompañaban allí. La cárcel, llamada La Catedral, se construyó en una fértil ladera de la ciudad de Envigado, cerca de los amigos y la familia de Escobar. Cuando se trasladó allí, el complejo parecía más un club de campo que una prisión. Construyó un campo de fútbol en la cárcel, construyó una discoteca, solían invitar a amigas, a mujeres, celebraban fiestas, era una completa farsa. Mi parte favorita del trato es que la Policía Nacional de Colombia, incluyendo el bloque de búsqueda del coronel Martínez, no podía acercarse a 20 kilómetros de su prisión. Escobar entraba y salía como quería. Acudía a partidos de fútbol en Medellín y a clubes nocturnos de Envigado. La esposa y los hijos de Pablo le visitaban con frecuencia. En la catedral encontraban todas las comodidades de casa, incluyendo una casa de juegos construida especialmente para Manuela, su hija de 11 años. Puede que la condena a prisión de Escobar fuera una farsa, pero el gobierno le había dado al público lo que más deseaba: el cese del terror. Yo diría que Gaviria cumplió hasta cierto punto los deseos de los colombianos en aquel momento, en el sentido de, por favor, ¿podría acabarse esta violencia? Durante su encarcelamiento, Pablo continuó dirigiendo su negocio multimillonario de la cocaína como siempre lo había hecho, y con igual crueldad. Descubrió que miembros del cártel de Medellín, al parecer, estaban aprovechando el hecho de que Pablo no estaba fuera todo el tiempo para robarle. Escobar llevó a los hombres a la prisión, los torturó taladrándoles agujeros en las rodillas y arrancándoles las uñas, y luego los mató. Esta vez Escobar había ido demasiado lejos. Cuando se filtró la noticia de los brutales asesinatos, los agentes del gobierno no pudieron seguir ignorando las acciones de Escobar. El 22 de julio de 1992, el presidente Gaviria ordenó que se trasladara a Escobar a una cárcel de verdad. Pero Pablo sobornó a una patrulla de soldados y escapó. El chiste que corría en Colombia era
¿cuántos soldados colombianos hacen falta para dejar salir a Pablo Escobar de la cárcel? Y la respuesta, 1 para abrir las puertas y 5.000 para vigilar. Escobar estaba libre, pero sus enemigos se encontraban por todas partes, y pronto se le acabarían los lugares donde ocultarse. En julio de 1992, Pablo Escobar, de 42 años, escapó de la cárcel de la Catedral y estaba en fuga. Los gobiernos estadounidense y colombiano estaban decididos a hacer comparecer al capo ante la justicia. Una vez que se fugó de la catedral, todo comenzó a derrumbarse. En la catedral había contado con la protección del gobierno. De pronto, los perros le pisaban los talones. Sus amigos comenzaron a abandonarle, y pienso que se consideraba mucho mayor de lo que realmente era. Puede que fuera económicamente poderoso, pero ya no lo era desde el punto de vista humano. Escobar intentó febrilmente negociar un nuevo acuerdo con el gobierno. Creo que César Gaviria, en colaboración con el gobierno estadounidense, había decidido que ya no quería más tratos con Pablo Escobar, que iban a cazarlo y a matarlo. En el pasado, Escobar había utilizado el terrorismo para obligar al gobierno a darle lo que quería. Así que decidió intentarlo de nuevo. El 30 de enero de 1993, plantó un coche bomba cerca de una librería en una bulliciosa calle de Bogotá. La bomba explotó mientras la tienda estaba llena de niños con sus padres que compraban útiles para el colegio. 21 personas murieron por la explosión y otras 70 resultaron heridas. Nadie tenía nada que ver con el narcotráfico. Fue simplemente una bomba indiscriminada que decidió hacer explotar para enviar un mensaje al gobierno de Colombia. El gobierno no era el único problema de Escobar. Después de su huida de la prisión, un grupo de ciudadanos de Colombia había decidido que si la policía no conseguía detenerle, lo harían ellos mismos. Formaron un grupo de vigilantes llamado Los Pepes, un acrónimo de Perseguidos por Pablo Escobar. Se supone que Los Pepes era una organización de ciudadanos colombianos, bien miembros de familias cuyos hijos, o hermanos o esposos, habían sido asesinados por Escobar, miembros enemistados del propio cártel de la cocaína de Escobar y miembros de cárteles rivales. Un día después de la bomba en la librería, los Pepes tomaron represalias. Explotaron bombas delante de una de las casas de Escobar y una hacienda propiedad de su madre ardió hasta los cimientos. En lugar de atacar al propio Escobar, comenzaron a ir a por cualquiera relacionado con Escobar, ya fuera profesional o personalmente, y le mataban. Desestabilizaron mucho la seguridad de Pablo. Le golpearon económicamente. Atacaron a la gente que estaba cerca de él y, lo que quizá es aún más importante, le afectaron psicológicamente porque atacaban los símbolos que tanto amaba. Utilizaron sus propias técnicas en contra de Escobar, atacando a la familia, mataron a mucha gente, quemaban los ranchos, mataban a sus caballos de millones de dólares. El enemigo público número 1 de Colombia estaba recibiendo una dosis de su propia medicina. Cada vez eran menos los que le suministraban información que le mantuviera por delante de las autoridades. Por ello tenía que cambiar de casa cada vez con mayor frecuencia. Creo que él mismo se dio cuenta de que nadie más iba a ayudarle y que se le había acabado el tiempo, el espacio y la suerte. Pablo intentó sacar a su familia del país, pero las autoridades no lo permitían. Lo último que querían en Colombia era que su familia desapareciera en aquel momento, pues sabían que al mantenerles en Colombia, Pablo Escobar estaría continuamente preocupado por ellos, pues sabía que los Pepes la matarían a la mínima oportunidad. Si tenía un talón de Aquiles era su familia. Evidentemente los quería fuera del país en un lugar seguro. Si estaban en un lugar seguro donde no tuviera que preocuparse por ellos, podría iniciar una guerra a gran escala contra el gobierno de Colombia. En otoño de 1993, el cártel de Medellín estaba en total confusión, pero era a su familia lo que más preocupaba a Escobar. No les había visto durante un año y les echaba terriblemente de menos. El 1 de diciembre, Pablo cumplió 44. Sabía que se encontraba bajo vigilancia constante,
por lo que sus llamadas telefónicas siempre eran breves para que no